Estimados compañeros, buenos días. Bueno, como ustedes saben, justamente estamos por concluir el curso de Europa 2. La sesión pasada ustedes tuvieron la oportunidad de realizar la evaluación del cuarto periodo parcial, que fue el examen que contestaron. Ahora, más bien, en la sesión de hoy, bueno, a reserva de otra indicación, que sería la última de este cuatrimestre, vamos a ver un tema que es pues un poco más cultural, ¿no? Que creo que un poco de la parte cultural no nos afecta, que lo conozcan, ¿no? Que sepan de qué hablamos, ¿no? Y se compone en lo que es la parte turística de Europa, ¿no? Los lugares más emblemáticos de Europa, ¿no? Perdón, de la Unión Europea. Ujú. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco de esto el día de hoy. Eso sería lo que veríamos el día de hoy. Y si es que el tiempo nos diera el suficiente espacio, pues eh, trabajaríamos con lo que es la parte gastronómica. Esto, como les digo yo, es parte cultural que, bueno, creo que no está por de más que ustedes conozcan, que ustedes sepan y que, bueno, nutran, ¿no? Ese conocimiento. Pienso yo que no es malo, por el contrario, es una manera de, como dicen, culturizarse, ¿no? Y que mejor que lo hagamos a través de esta manera. Creo yo es una manera muy apta para que, eh, bueno, podamos conocer un poquito más. Así es que eso es lo que haríamos, yo creo que el día de hoy, ¿no? Mm, para concluir esta parte del curso, ¿no? Sus notas pues al rato las subo y ahí las podrán ver. De todas maneras, pues en su mayoría saben que la gente que cumple, la gente que asiste, es gente que va bien, ¿no? Gente que lo ha visto reflejado en su esfuerzo, lo ha visto reflejado en sus evaluaciones. Entonces, creo que por ese lado no hay ningún problema con ustedes ni conmigo. Entonces, yo creo que esto nos da las pautas para que nosotros podamos avanzar con esto que justamente les estoy comentando, que es la parte, eh, bueno, la parte gastronómica, ¿no? Que a final de cuentas, pues es interesante, ¿no? Conocer, eh, pues bueno, esto es muy, sí, entretenido por decirlo así, es entretenido. Y creo que no nos puede funcionar. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir pantalla para que veamos esto que les estoy comentando. Les hablaba del turismo en Europa, ¿no? Aquí está el turismo en Europa. Así es que, bueno, para situarnos en lo que estamos, deben de recordar ustedes que em, el turismo es una actividad que pertenece al sector terciario de una economía, al sector servicios. Y es el sector servicios el que mayor cantidad y proporción del PIB aporta, ¿no? Estamos hablando que es más del 70%, más o menos es 70% servicios, 26% manufactura y 4% sector primario. Es decir, el turismo es una importante actividad ya que genera entradas de divisas a determinado territorio, además de que mueve su economía local, genera empleos directos e indirectos, consumo de los productos endémicos de ese lugar eh, y demás factores que al final de cuentas mm, sirven, ¿no? En la parte económica. Y creo que son importantes que bueno, que los tengan presentes, que, que sepan justamente de lo que hablamos. Y en este caso, el turismo es una actividad primordial en Europa. Bueno, en casi cualquier territorio que tenga atractivos turísticos es una actividad
muy, muy importante. Esto que ahorita vemos se ha visto opacado, se ha visto lastimado por la situación sanitaria que actualmente vivimos, en la que estamos ubicados, ¿no? Referente a la cuestión de la salud. Todo esto se ha visto mermado, se ha visto afectado, pero que ha tenido como consecuencia cierta recuperación de los lugares, por ejemplo, eh, que el costo, bueno, una externalidad positiva es que el costo de los boletos de avión han disminuido, por ejemplo. Pues a la gente que le gusta viajar mucho, pese a que es un riesgo hacerlo, pues se van por el lado económico, aprovechan esa coyuntura para viajar, ¿no? Obviamente a un precio más bajo, un costo más bajo, y pueden ir a diferentes partes, ¿no? Entonces, bueno, eso también se los digo para que lo tengan en cuenta, para que lo tomen en cuenta, compañeros. Esto de la parte turística. Ujú. Bueno, el primero de los lugares que me interesa que ustedes conozcan es lo referente a esta catedral, la Catedral de Notre Dame de París. Es de un diseño gótico. eh, Está ubicado justamente en París, en la capital francesa. eh, ¿Y de dónde se hace famosa? Bueno, de la novela de Víctor Hugo. Saben que Víctor Hugo escribió, por ejemplo, Los Miserables, ¿no? Escribió unas obras. Una novela fue El Jorobado de Notre Dame, que era el jorobado, esta persona que tenía una corpulencia extraña, tenía una joroba en la parte de su espalda, ¿no? Era pequeño, era como un enano. eh, y ustedes, bueno, conocen muy bien justamente esta parte de la historia, porque hasta incluso ha salido en películas. Ahora, dentro de esto, em, vamos a ver que aquí, bueno, están los restos de el rey Luis XIV y Napoleón. Eso es importante. Ahora, vamos a ver que esta catedral eh, tiene hasta 10.000, o sea, capacidad para 10.000 personas. Eso habla de la cantidad tan grande que representa. ¿Estamos de acuerdo? Em, Bien. ¿Ok? ¿Algún comentario? No, ninguno. Bueno, seguimos. El segundo lugar que yo les quiero presentar, compañeros, es este. Es famosísimo, es emblemático, el Museo del Louvre, ¿no? París. También es un museo que tiene su historia, tiene fama, renombre, y es justamente este museo que es un must que uno debe hacer cuando va a París, ¿no? O sea, es obligado a ir em, por su importancia, por la historia que alberga dentro de sí, y es más famoso incluso que el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ¿no? Eso es importante destacarlo. El Museo Louvre es más famoso que el Museo de Arte Moderna de Nueva York, ¿no? Saben que la ciudad de Nueva York es de las más importantes de América, ¿sale? Entonces, bueno, tiene su página web donde hay seguidores y eso sirve para darle difusión. Ujú. El número de visitas que recibe al año son de 9,30 millones de personas que llegan a visitar, ¿no? De hecho, si viéramos el PIB de Francia, cómo se compone, eh, más del 70%, mucho más, quizás el 80%, eh, de su economía se mueve por sus lugares turísticos, ¿no? Así pasa, por ejemplo, con la Torre Eiffel. La Torre Eiffel aquí obviamente no se las voy a mostrar, pero deben de saber que la Torre Eiffel es el lugar más visitado de la Tierra. El lugar más visitado de la Tierra donde se encuentra en París, que obviamente tiene su cuestión
pues, ideológica romántica, ¿no? Que los enamorados, que es el lugar, la tierra de los enamorados, donde es París, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene su historia y justamente, eh, bueno, su arquitectura tiene mucho que ver, las novelas que de aquí han salido, la inspiración que esto ha dado a sus, bueno, a escritores, pintores, escultores, que ustedes conocen, ¿no? Pensadores, gente ilustrada, astrólogos, todas esas personas que ya ustedes han escuchado. Bueno, muchos de ellos provienen de este lugar, de París. Ahí radica su importancia, de que son lugares, pues, emblemáticos, ¿no? Icónicos, por decirlo así, ¿vale? Entonces, bueno, continuamos. Aquí está otra obra famosísima que se llama La Sagrada Familia, se ubica en Barcelona. Ya habíamos hablado de Barcelona, en qué región de España está. Esta es una catedral que hasta nuestros días sigue construyéndose. Para que se den una idea, esta obra comenzó en el año 1882 y aún no se concluye. Desde 1872. ¿Se dan cuenta cuánto tiempo ha pasado para que se construya? Cuando esté terminada es cuando va a tener sus 18 torres. Apenas tiene cuántas, ahí se puede ver. Entonces, ¿quién comenzó con su construcción? Fue Antonio Gaudí, decidió en 1882, pero bueno, es ampliamente visitada por miles de personas todos los días. Pero es emblemático este lugar monumental arquitectónico, que es la Sagrada Familia en Barcelona. Digo, si les gustan, pueden ir tomando nota de los lugares, al menos para que los ubiquen, los conozcan, sepan dónde están, porque bueno, sería increíble que si hicimos un curso de Europa, no sepamos dónde están ubicados, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante mencionarlo. Seguimos. Otro lugar emblemático, la Alhambra, que está en Granada, España también. Vamos a ver que es un palacio. Los palacios de la Alhambra se le llama, que están en Granada, en la tierra de Granada, la tierra prometida, Granada. Eh, y bueno, tiene, obviamente esos arcos, cuando ustedes vean arcos en las construcciones, es porque tienen influencia islámica. ¿De qué región? De la península ibérica? La península ibérica ya ubicamos dónde está, que es la parte de España con Portugal. Recuerden que una península es una porción de tierra rodeada de agua. Entonces, eso es una península. Así como Yucatán, que es una península. Aquí también tenemos una península. Ujú. Eh, Dentro de sí está lo que es el Patio de los Leones, ¿no? Con una gran cantidad de jardines frondosos. Eh, y bueno, vamos a ver que ahí existe lo que es el arte andalusí. Eh, Obviamente el nombre nos dice que viene de la región de Andalucía. Ujú. Bueno, su construcción data del siglo VIII y hoy es una de las regiones más visitadas de España. Ustedes pueden apreciar sus formas, sus figuras, las cuales son muy, muy atractivas. Por eso tiene esta importancia. Ujú. La región de la Alhambra en Granada. Es importante mencionarlo. Se- Era obligado decirlo, ¿no? Estas regiones. Seguimos entonces. Bien, este es otro lugar emblemático, el cual ustedes tienen que tener conocimiento también, ¿no? Cuando se les pregunte cuáles son los sitios emblemáticos de Europa, aquí tenemos otro lugar que es por default o por default tienen que ustedes conocer, que es la Basílica de San Pedro, ¿no?
que el lugar geográfico se llama el Vaticano, pero en sí, esto que vemos aquí, que es la postal que casi siempre nos enseñan, es la Plaza de San Pedro, San Pietro, ¿no? Como se le dice también. Este es el lugar de la Santa Sede. ¿Se acuerdan que en algún momento vimos algunas personas del derecho internacional, los beligerantes, por ejemplo, la Santa Sede? Ah, bueno, la Santa Sede de la que hablábamos es justamente la que radica en este lugar. Aquí es la sede de la religión católica. Es lo que es la Basílica de San Pedro, en Roma. Vamos a ver que en la parte de arriba, los monumentos que tienen son los apóstoles, ¿no? Son los apóstoles. Eh, de hecho, el Vaticano es de las ciudades más pequeñas del mundo, si no es que la más pequeña. ¿Se acuerdan que lo mencionamos también, no? Solo que el PIB que tiene es muy alto. ¿Por qué? Porque obviamente la cantidad de gente que visita el sitio es muy, muy grande y sobre todo en determinadas épocas se eleva la cantidad de visitantes. Entonces, los recursos económicos que entran por concepto de turismo, que es del sector terciario, vamos a ver que son muy grandes, ¿no? Em, Su superficie es más o menos 5 kilómetros cuadrados. Por eso les digo que es el territorio, o sea, porque es un país dentro de un país, dentro de lo que es Italia. Es un país esto, el Vaticano se maneja independiente, no tiene su jurisdicción aparte de Italia. eh, y bueno, en este lugar, estas figuras, ¿quién las ha hecho? ¿Quién las ha curado? Como se les dice a los que hacen arte, ¿no? Un curador de arte, un escultor. Tenemos, por ejemplo, Miguel Ángel, eh, famosísimo escultor, Miguel Ángel Buonarroti, que es su nombre completo. Regularmente se le conoce como Miguel Ángel, pero su nombre completo es este. Y vamos a ver que dentro de sus espacios, su origen, ¿cuál fue? La tumba del apóstol San Pedro, ¿no? También del primer obispo de Roma, y ahí yacen los restos de muchos de los sacerdotes o de los sumos pontífices, que es como se les conoce. Vamos a ver que la principal figura aquí es el Papa, ¿sí? Pero también tiene su gobierno, ¿eh? Tiene su gobernante del Vaticano. O sea, también existe la parte jurídica en la parte política, ¿vale? Pues para que ustedes vayan ubicando y conociendo. Por dentro de la Basílica de San Pedro, vamos a ver que predominan materiales como el oro y el mármol, ¿no? Que son los materiales emblemáticos. ¿Listo? Entonces, bueno, si gustan tomar nota de algo de lo que estamos aquí mencionando, no les caería nada mal que, bueno, conocieran un poquito de la parte histórica. A veces se deja de lado esto porque, bueno, no se le considera muy importante, pero yo creo que sí tiene importancia, ¿no? Hablar de estos lugares. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar acerca de eh, otra región sumamente emblemática, o sea, son postales que incluso ni el nombre se les tendría que poner porque por default se conoce. Ahora, una pregunta. Esto se llama ¿cómo? El Coliseo Romano. Vamos a ver que el Coliseo Romano mm, justamente es el lugar de las grandes batallas, donde los gladiadores se reunían eh, a combatir. Ujú. Entonces, bueno, es famosísimo. Ustedes bien conocen que tiene más de 2000 años de antigüedad. Los gladiadores se enfrentaban con hachas y espadas. eh, y el que perdiera, ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba al que perdiera? Era aventado a las fauces de los leones. Ujú. Eh, Cuando empieza a funcionar el Coliseo, o cuando se empieza más bien a construir, fue en los años 70 después de Cristo. O sea, bueno, les digo que casi 2000 años, durante el gobierno de lo que fue el emperador
Vespasiano fue el que ordena construir esto. Se tardaron tan solo 10 años en construirlo. Para el año 80 después de Cristo, lo inaugura el emperador Tito. Tito es quien inaugura el Coliseo Romano. Vamos a ver que en su primer evento que tuvieron, que fue a los 100 días de construido, se, se invitó gratuitamente a, al pueblo romano para ver los espectáculos en la arena. La arena romana es esta parte, es el Coliseo. Vamos a ver que este lugar es capaz de albergar a más de 50,000 espectadores para que vieran estos combates que les hablaba de los gladiadores y bestias salvajes. Ahora vamos a ver que durante la caída del Imperio Romano de Occidente, que es más o menos en el año 480 después de Cristo, es decir, casi 400 años después, deja de ser utilizado como lugar de espectáculos, ¿no? Y se convirtió en un lugar donde se extraía material para cantera, para cantera. Pero por eso está incompleto. Lo ven que tiene partes donde ya le hace falta. Fue por eso, porque están extrayendo materiales de ahí. Menos mal que eh, más o menos en el siglo VIII fue declarado santuario eh, por el Papa Benedicto XIV. No se vayan a confundir con Benedicto XVI, porque se me podrían decir, pero eso fue hace poquito, porque apenas estuvo. No, fue Benedicto XIV. Ustedes saben que los papas se asignan nombres, nombres que ya han estado antes, y un número, ¿no? Benedicto XIV, Benedicto XV, Benedicto XVI. Entonces, bueno, eso es para que lo sepan. ¿Sale? Entonces, obsérvenlo, véanlo, tiene su historia, ¿no? Tiene su pasado. Actualmente, pues es un atractivo turístico eh, y es lugar de, o más bien locación de algunas películas como la de Gladiador, ¿no? Ahora, hay una cosa muy curiosa aquí. Lo que es Italia, ¿no? Específicamente Roma, todo el centro de Roma, que es donde está todo lo que les mostré, em, en 1980 más o menos, la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad a todo el centro de Roma. O sea, dense cuenta de la gran cantidad de monumentos que existen, de lugares arquitectónicos, de lugares emblemáticos, que se le declara incluso eh, por la UNESCO. Entonces, y no nada más el monumento o el otro monumento que vimos, sino todo el centro. Si ustedes observan todas sus construcciones, hay una armonía entre todas ellas, son construcciones de hace muchos miles de años, pero que conservan su forma original. Entonces, eso es importante decirlo. Seguimos entonces. Este lugar, ¿lo conocían o alguna vez habían escuchado hablar de él? Es la Galería Nacional, que está en Londres. Cuenta con una gran cantidad de pinturas de artistas de Occidente. Este es de los pocos lugares gratuitos. Y hay obras de Van Gogh, Tudero, Rembrandt y muchos otros maestros. O sea, gente como Van Gogh, que la historia de Van Gogh es peculiar. ¿Por qué? Porque él cuando estaba vivo, sus obras no valían nada. Sus obras eran nada. Pero cuando él muere, sus obras alcanzan precios que incluso él mismo en vida se hubiera imaginado. No lo puse aquí, pero ¿qué otros lugares emblemáticos tenemos de Londres? El Big Ben. El Big Ben está al lado de qué río, compañeros. Díganme, ¿qué río pasa a un lado del Big Ben? Un río muy emblemático también de Londres. ¿Cómo se llama ese lugar, compañeros? Por el Támesis.
El Támesis, muy bien, el Támesis, muy bien, compañero Rafa, el Támesis, famosísimo el Támesis, y ahí cerca pasa, justamente a un lado está el Big Ben. Em, es un dato que también les quería mencionar. Y bueno, si quieren tomar nota para que sepan de estos lugares. Ujú. Un segundo. No sé si ustedes, bueno, no se los he mencionado, justamente estaba recordando, cuando que veíamos bueno, que hablamos de la Torre Eiffel, que hablamos de este lugar, del Louvre. No sé si ustedes han visto que en muchas postales sale una rueda de la fortuna atrás. ¿Sí lo han visto? ¿Lo han visualizado alguna vez? Sí, profe. ¿Y no se han preguntado qué es eso? ¿O, o piensan que a lo mejor es una feria ahí atrás y así? ¿O nunca se han indagado qué es eso? ¿O por qué está ahí? ¿No? Le llaman la Big Wheel, ¿no? Que es la gran rueda, que está en la Plaza de la Concordia. Ujú. Una plaza aparte, pero siempre en las fotos sale ahí una torre. Lo mismo que en Londres, ¿no? Sale una torre, ay, una rueda de la fortuna, o una Big Wheel. Bueno, ¿qué es? Es una noria, se le llaman, de 100 metros de altura, que está construida bueno, que fue construida en 1900 más o menos, eh, y es un lugar donde venden productos típicos de la región, o es un pequeño mercado. Justamente esa rueda de la fortuna, que está en la Plaza de la Concordia, en París, se le conoce, o sea, si ustedes fueran de viaje por allá y hicieran un recorrido y le dicen quiero ir a donde está la rueda esa de la fortuna, bueno, a lo mejor el guía te va a entender así, la rueda, así que le señales una rueda así, pero el nombre correcto es el pueblo suizo de París. Esa figura se le llama, o bueno, esa región es el pueblo suizo de París, que pertenece a la Plaza de la Concordia, ¿vale? Pues para que ustedes vayan conociendo y cuando vean algo, al menos se intriguen por eso y digan esto qué es, ¿no? ¿Por qué está ahí? No, no van a pensar que es porque está la feria ahí, ¿no? Están las canicas y eso, no. Es por lo que ya les estoy comentando. Ahora, seguimos con este lugar. Vean, es increíblemente hermoso, que es la Catedral de Colonia en Alemania. Esta catedral está en las orillas del río Rin. El río Rin, ya saben ustedes dónde está, dónde se encuentra. Vamos a ver que esta se empieza a construir en 1248. eh, Justamente, ahora vamos a ver que es una de las, de hecho es la catedral más alta de Europa, compañeros. Colonia Alemania. Si ustedes buscan en cualquier base de datos, van a encontrar que esta es la catedral más alta de Europa. Colonia en Alemania. Eh, es visitada por más o menos 6 millones de personas al año y es patrimonio cultural de la humanidad, de acuerdo a UNESCO. ¿Listo? Ujú. Digo, son lugares que a lo mejor yo sé que ustedes no, no conocían, no sabían que estaban, pero ahorita pues los estamos viendo. Creo que es importante que, como les comento, que haya un conocimiento de estos lugares para que ustedes vayan ubicando geográficamente cómo estamos, ¿no? Listo.
Otro lugar emblemático es el castillo de Neuschwanstein, en Alemania. ¿Quién lo construyó o quién lo deseaba? Bueno, era el rey bávaro, Luis II. Eh, este castillo por sus formas son formas medievales, ¿vale? Y bueno, a final de cuentas parece como un cuento de hadas. Es de los principales lugares turísticos visitados en Alemania también, este castillo, por su forma, por su tamaño, por el lugar donde está, etcétera. Ustedes pueden ver, sus formas son increíbles y también es muy, muy importante. Aquí se han grabado igual películas, por ejemplo, en este lugar. Bueno, seguimos entonces. Otro lugar muy, muy importante es la Basílica de Santa Sofía en Estambul. Vamos a ver que Estambul, compañeros, antes de llamarse Estambul, ¿cómo se llamaba? Bizancio, ¿verdad? Bizancio. Por eso el emperador bizantino Justiniano ordenó construir esta basílica. Pregunta, compañeros, ¿a qué se refiere patriarcal? ¿Qué quiere decir que algo sea patriarcal? ¿Patriarca? Patriarcal, ajá, o de patriarca. ¿Qué significa esa palabra? Patriarcal. Les digo eso porque son palabras muy, muy precisas. Un patriarca. Bueno, profe, yo ahorita lo busqué porque no sé qué es, pero dice que es hombre de sabiduría, Ujú. algo así. Un hombre, hombre, ¿verdad? De sabiduría se refiere a un hombre. Respetado por un grupo familiar, una comunidad que goza de autoridad. Correcto, muy bien, compañero, en efecto. Entonces, ¿a qué se refiere patriarcal? A que es una basílica donde las principales figuras y quien ordena desde ahí es un hombre. Acuérdense, los patriarcas es autoridad ejercida por un hombre. El matriarcado es de la mujer. Las mujeres, matriarcado, patriarcado. Entonces, bueno, esta es una basílica patriarcal ortodoxa de Santa Sofía del año 1532. Ahora, ¿se acuerdan cuando Constantinopla, eh, que luego se llamó Bizancio, perdón, Bizancio, que luego se llamó Constantinopla y luego Estambul, fue conquistada por el Imperio Otomano? Se transformó en una mezquita. Por eso van a ver algunas formas que no coinciden con la forma original. O sea, se mezclan dos tipos de arquitecturas. ¿Por qué? Porque pensaban, primero era una basílica patriarcal ortodoxa, luego se transformó en mezquita. Entonces les dejaron sus formas pre y sus formas post. Vamos a ver que aquí dentro de esto está el Templo de la Divina Sabiduría, que es uno de los monumentos más famosos de Estambul, de Turquía. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Entonces, bueno, eh, es importante que ustedes vayan, pues, conociendo, como les decía yo, estas regiones, ¿vale? Entonces, yo creo que podemos continuar. Solo déjenme tomar un poco de agua. Pregunta, compañeros. ¿Solo van a venir, bueno, solamente esta semana van a tener clases o también la otra?
compañero. Ujú. Me parece que ya solo está, profe. Sí, creo que sí, solo esto. Solo este, y luego que tienen cuántas semanas de vacaciones. O cuando Pues entran a clase, ¿no saben? no sé, pero lo común son como 3 semanas, 2 o 3 semanas. Menos de un mes, eso seguro. Sí, ¿verdad? Es más o menos el tiempo. Muy bien, compañeros. Digo esto porque, bueno, ya creo que esta semana concluye. Ya, pues ya pasan a su último cuatrimestre. Ya están por egresar, están a un pasito de egresar. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a ver algunos de sus igual atractivos turísticos, pero naturales. Vimos los otros que son obras arquitectónicas. Estos son lugares naturales, es decir, que han sido formados por la naturaleza. El ser humano no ha participado en algunos de estos que vamos a ver, en algunos otros sí, pero en algunos el ser humano no ha tenido nada que ver, sino así se formaron. El primero de ellos son las grutas petrificantes que están cerca de Tours de Francia, en la ciudad de Tours, ¿no? Vamos a ver que aquí lo interesante es el goteo que cae, que es agua rica en minerales, em, y bueno, va mojando todo, lo va cubriendo y brilla mucho, eso es lo interesante. Ajá. Vamos a ver que el ser humano cómo ha contribuido aquí. El ser humano ha introducido objetos como jarrones, por ejemplo, eh, para tomar esta agua, por decirlo así, que escurre, ¿vale? Entonces, bueno, es importante mencionarlo, ¿no? Vamos a ver que aquí se forman lo que son las estalactitas. ¿Qué es una estalactita, compañeros? ¿No, nunca han visto qué es una estalactita? ¿No? Es una formación de las rocas Ajá, por el que es agua. por el agua, que se forma de arriba hacia abajo, ¿verdad? Una estalactita. Muy bien. Sí, Y el estalagmita es al revés, de abajo hacia arriba, así como puntas. Esas son las estalagmitas y estas son las estalactitas. Perfecto, muy bien. Ujú. Vamos a ver que está formado de roca caliza, que es el material que aquí predomina. eh, y vamos a ver que estas grutas petrificantes que em, están en el Valle del Loira, por ahí dijimos que había una cosa, ¿se acuerdan? En Loira, a ver si recuerdan, y vamos a ver que estas están a 16 kilómetros de la ciudad de Tours, en Francia. Ujú. Bueno, vamos a continuar con el Castel de Púbol, que es el castillo de Púbol, está en la región de Girona. Pregunta, compañeros, ¿dónde se encuentra Girona? ¿Me pueden decir, por favor? Compañeros, ¿dónde se encuentra Girona? En España, En España, seguros? ¿En qué parte de España? en Cataluña. Cataluña, ¿estás seguro, Orland? Muy bien, correcto. Muy bien, de Cataluña, en la parte noreste de España. Muy bien, excelente. Me gusta que haya dominio de la geografía. Me hace sentir incluso muy bien que ustedes lo dominen así. Muy bien, Orland. En efecto, en Cataluña. Excelente. Ahora vamos a ver que aquí lo peculiar, ¿cuál fue? Que fue el lugar donde vivió Salvador Dalí. Pregunta, ¿saben quién fue Salvador Dalí? Y un pintor. Mande un pintor, muy bien, exactamente, fue un pintor. Bueno, este lugar es un castillo que eh, este amigo que les dije, como se llama Salvador Dalí, le hizo eh, justamente a su esposa, ujú, eh, y este lugar él lo pintó a mano, ¿no? ¿Y el objetivo cuál era? Bueno, era que su esposa, que era la mujer por la que él estaba perdida y locamente enamorado, porque así lo dice, eh, él así lo afirma en algún momento, vamos a ver que era que su esposa reinara como una reina total. Entonces le hizo su propio castillo, que fue este castillo. Ujú.
Em, y bueno, eso fue lo importante. Su esposa de este amigo de Dalí era Gala, ¿sí? Y aquí lo particular era que literal era tanto el papel que se jugaba de una reina, que si Dalí la iba a visitar o la quería visitar a su esposa, a este castillo de Púbol en Girona, tenía que enviarle una solicitud escrita a mano antes de ir. ¿Para qué? Para que literal tomara el papel de una reina que recibía las visitas, aún siendo su propio esposo el que le construyó el castillo. O sea, tan metidos estaban en el rol y en el papel que así lo hacían. Ahora vamos a ver que este palacio cuando muere Gala, ¿quién es Gala? La esposa de Dalí. Tras su entierro, eh, Dalí ocupó este lugar o este castillo como estudio. ¿O por qué creen que lo ocupó como su estudio? ¿Cuál creen que sea el objetivo de Dalí una vez que su esposa fallece, ocuparlo como su estudio? ¿Con qué esperanza? ¿Con qué fin? ¿Cuál creen que sería el fin de esto? La motivación. La motivación, correcto, muy bien. Además de tener que tener la esperanza de comunicarse con su esposa desde el más allá. O sea, era tanto su amor, tanto su amor que incluso después de que muere, él tiene la esperanza de poderse comunicar con ella. ¿Vale? Entonces, bueno, literal sí, suena como una historia de amor. Ok, continuamos. ¿Este lugar lo han visto alguna vez en alguna postal, en alguna película, en alguna cosa que hayan visto estos lugares? La casa del museo de Chicago. ¿Alguna vez lo han visto, compañeros? ¿Me pueden decir? No, profe. No, nunca habían visto estas figuras así como extrañas. Bueno, muy bien. Vamos a ver que ellas se ubican en Rotterdam. Ya ubicamos también dónde está Rotterdam. Este es de la llamada arquitectura innovadora. ¿Vale? Y no es más que unos cubos desordenados, eh, bueno, así como chuecos, ¿no? Este, que es parte de la corriente denominada Overblack, ¿no? Overblack, así con doble A, no con C. Y son obra de quién? De Piet Blom. Piet Blom construye esto, ¿vale? Entonces, cada cubo, si ustedes lo observan así, abstractamente, cada cubo que parece como la copa del árbol, ¿no? Y esto, el tallo. Justamente cada vivienda se construye como si fuera un árbol, ¿no? Y el complejo se construye como si fuera un bosque. Obviamente no es un bosque de árboles, es un bosque simulando estas figuras. Y como tal, la gente que lo visita se puede perder adentro, porque pues como está chueco, hay una desorientación total de los visitantes. Por eso tiene guías de turistas, porque no te puedes perder. eh, Más o menos las figuras están reclinadas a 45 grados. eh, y bueno, sí, es un poco confuso el lugar, ¿vale? Entonces, si gustan tomar nota de esto que les dije, es interesante. Bueno, seguimos entonces. Ahora, vamos al puente de Moisés. El puente de Moisés se ubica en la ciudad de Halstrand, en los Países Bajos, ¿no? Que es Holanda, a final de cuentas. ¿Cuál es la característica de este puente? A ver, ustedes que saben de historia. ¿Qué hizo Moisés durante la religión católica? ¿O cuál es eh, el acto por el que siempre se le recuerda a Moisés? A ver, digan. Abrir el mar. Abrió el mar, ¿verdad? Muy bien, Orlando, correcto. Entonces, bueno, este puente simula cuando Moisés abrió las aguas. ¿En qué mar? ¿En qué mar hizo eso? En el Mar Rojo, ¿verdad? Y eso lo dice un pasaje bíblico, ¿vale? Ahora,
Este lugar también se le clasifica como un camino peatonal socavado, ujú, o puente de trinchera, que el agua llega casi a la altura de lo que cubre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Este lugar se encuentra más o menos a 100 kilómetros de la ciudad de Eindhoven, ¿sale? En lo que es la parte de los Países Bajos. Pero bueno, obsérvenlo, simula lo que hizo Moisés de acuerdo al pasaje bíblico. Ahora, este, este sí lo conocían compañeros, lo habían visto algún día, este que estamos viendo aquí, que es el Palacio Ideal. ¿En alguna ocasión lo vieron, lo conocen? No, yo no. No, no lo conocía. Bueno, muy bien. Pero bueno, es importante que lo observen, lo vean, las formas tan perfectas que tiene. Vamos a ver que la forma que tiene es de un palacio, se ubica en Francia también, está a 55 kilómetros aprox de la ciudad de Lyon. ¿Se han escuchado hablar de la ciudad de Lyon, en Francia? Y justamente las formas que presenta son de un templo hindú. Ujú. ¿Quién lo construye este lugar? Lo construye el famoso cartero y artista llamado Ferdinand Sheva, ¿vale? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacerlo? Como 30, 35 años más o menos. Em, y vamos a ver que todo empieza cuando se encuentra un guijarro, una piedra de esas, compañeros, y de ahí le nace pues sí, el gusto por construir algo así. Ujú. Vamos a ver que él cuando concluye su obra, que fue en 1912, eh, no estaba abierto al público, era de él. Después de su muerte se da apertura al público, se da el reconocimiento que tiene, pero él durante en vida nunca vio fructificar su lugar que había construido, que era este palacio. Es interesante todo esto. Obsérvenlo, véanlo, sus formas que presenta, muy atractivas, muy interesantes. Ahora tenemos el que sigue, que es ¿cuál es? El pueblo para bucear, sí, de Noruega. Muy bien. Bueno, vamos a ver que Noruega en qué parte se ubica en los países nórdicos, ¿no? O sea, el norte, ¿vale? Entonces, bueno, este lugar está rodeado de lo que son cascadas y este lago que es listo para bucear. El nombre correcto del lago es el que está aquí, el Lyngstøy, ¿no? Aquí está. ¿En qué parte geográficamente? En lo que se llama el Valle del Norongascal. Ujú. Ahí se encuentra, que es al sur del país escandinavo, es donde se ubica. Ujú. Lo curioso es que en 1908 hubo un desprendimiento de rocas, ¿no? Que formó una pequeña presa natural para retener el agua. Es el objetivo de una presa, ¿no? Retener o contener el agua, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver que tiene la capacidad de que la gente bucee dentro de él. Ujú. Eh, debe tener una profundidad considerable, ya que si permite bucear, pues debe tener profundidades muy, muy grandes. Y lo que no se sabe es que si este lago tenga conexión con otras aguas. Digo, quizás más abajo haya paso para más aguas. Es lo que no se sabe. Ujú. Bien, seguimos entonces. Este otro lugar también muy emblemático, el llamado, ¿cómo se llama? Puente de Vértigo en los Alpes, ¿no? Alpes suizos, ¿no? Es un famosísimo puente y vamos a ver que es ocupado para el llamado turismo de aventura, ¿no? A la gente que le gusta hacer caminatas, eh, sentir el vértigo y demás. Bueno, este es el lugar adecuado. Como ustedes lo pueden ver,
La forma que presenta es como de un puente colgante. Eso lo hace muy atractivo. Vamos a ver que es muy atractivo. Este es muy reciente, compañeros, es del 2009. O sea, tiene muy poquito de 2009. Ajá. ¿Cuál es su longitud? 170 metros. O sea, está muy largo. Ujú. Hay también un teleférico por el que ustedes pueden acceder sin ningún problema. Y el trayecto completo tarda 1 hora y media, que son como que 90 minutos aproximadamente. Entonces, bueno, es para que se vayan dando pues, cuenta de cómo está la geografía. Bien, vamos a ver el que sigue. A estos los conocían, a ver, díganme, a estas esculturas. Díganme, ¿esta escultura la habían visto? Los Men Meet the Sea, o los hombres que miran al mar. Si lo conocían, compañeros, díganme. Ay, no, yo no. ¿Mandé? No, yo no. ¿No lo conocía? Ok, bueno. Vamos a ver que estos hombres que miran al mar se ubican en Dinamarca, en el puerto de Esbjerg, ahí que dice Esbjerg, justamente, ¿no? Vamos a ver que esto se ubica en la parte suroeste de Dinamarca, compañeros. Lo peculiar son que están como sentados mirando hacia el mar. Ustedes los ven y sí parecen seres humanos. Ujú. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Bueno, mostrar la comunión de la humanidad con la naturaleza, es decir, cómo el ser humano puede apreciar la naturaleza, cómo el ser humano se convierte en un observador y admirador de la naturaleza. Es el objetivo. Ujú. Es interesante, son muy grandes cada figura y bueno, creo que pues llama mucho la atención, ¿no? A mí en lo personal me gusta mucho pues sí, este monumento o atractivo turístico por lo que representa, ¿no? Cuando el hombre admira la naturaleza y todo lo que ahí puede ver. Y cuando se siente en armonía con la misma, creo que todo pinta mejor. Y pueden convivir los dos en armonía. Ujú. Seguimos entonces. Justo ahí mismo en Dinamarca tenemos este monumento que está aquí, es sumamente peculiar, compañeros. Se llaman los árboles cantores de Aalborg, Dinamarca. Vamos a ver que este lugar tiene una peculiaridad, que los árboles responden cantando. Ujú. Vamos a ver que cada árbol del parque de este parque tiene una melodía propia que está relacionada con el artista que lo plantó. O sea, de tal manera que algún árbol puede ser de algún artista, otro de Mozart, otro de este, y cada árbol tiene su propia música. Por eso se les dice árboles cantores, ¿vale? Vamos a ver que este lugar es de 1985 aproximadamente. Ujú. Eh, y en cada árbol que ustedes separen tiene una música distinta. ¿Por qué? Porque es de quien lo plantó. Si lo plantó determinado músico, esa música tendrá ese árbol. Y así, es muy interesante esta parte. Ahora vamos a ver que esto de los árboles cantores se parece muchísimo a un árbol que se encuentra, o más bien, a ver, díganme ustedes, Newton, ¿cómo descubrió sus leyes? ¿Cuántas leyes hizo Newton? Compañeros,
Compañeros, ¿cuántas leyes tiene Newton? 3, ¿no? 3, ok. Y había una de sus leyes, muy bien, que ocupaba una manzana, ¿verdad? ¿Cuál fue esa ley? Lo de la La gravedad. gravedad. La de la gravedad, correcto, muy bien. Bueno, ese árbol del que habla Newton, de que está sentado abajo del árbol y cae la manzana y todo eso, y le pegó en la cabeza, ¿se acuerda? Sí, han sabido esa historia. ¿Sí lo han visto eso que les estoy contando? ¿O lo han Sí. escuchado? ¿No? Ok, bueno, vamos a ver que ese árbol del que cae la manzana, que le pega a Newton y del cual se inspira a hacer su ley de la gravedad, ese árbol sí existe, ¿eh? Y ese árbol sí está vivo, así es real. No, no es una cuestión así de que ya pasó y ahí estaba, pero ya no está. No, sí existe este árbol. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en la Universidad de Cambridge. Ujú. La Universidad de Cambridge, eh, ahí está este árbol. ¿Sí ¿Estamos de acuerdo o no? Si ustedes acuden a la Universidad de Cambridge, se van a encontrar con una sorpresa, que para entrar a esos lugares uno puede, bueno, más bien uno tiene que pagar, ¿no? Para entrar a la Universidad de Cambridge paga, y no como estudiante, para entrar a conocer las instalaciones y tienen un recorrido turístico. O sea, dense cuenta que sus universidades de estos países son tan importantes, incluso tienen que pagar para un recorrido dentro de la institución. ¿Por qué? Porque han habido personajes tan famosos como, por ejemplo, en este caso, en la Universidad de Cambridge, el árbol donde Newton le cayó la cabeza, la manzana encima de su cabeza. Entonces, bueno, eso habla de la gran importancia. Ujú. ¿Qué otro caso conocen así? Compañeros, ¿qué otro lugar conocen así? ¿No? ¿No han leído algún otro lugar de una universidad donde ha estado un personaje tan famoso y tengan ahí el lugar resguardado? Nunca se han puesto a investigar eso, a indagar eso, a ver qué dicen al respecto de eso. Nunca les ha dado la curiosidad, compañeros, de conocer de eso. Digo, porque sería bueno que conocieran un poco de eso, para que si van a algún lugar de estos sepan, ¿no? Lo que hay ahí y no los agarre así como desprevenidos esto. Bueno, seguimos entonces. Vimos los árboles cantores, ahora vamos a ver la fortaleza de nieve, que está en Kemi, Finlandia. ¿Saben dónde se encuentra Finlandia? ¿Me pueden decir dónde se encuentra Finlandia, compañeros, por favor? Está en la península nórdica, Correcto, sí. atrás de Noruega y de Suiza o Suecia. Sí, Suecia sí, es. Suecia. Muy bien, de Suecia. Correcto, Adrián. Muy bien, Varela. En efecto, aquí se ubica lo que es Finlandia. Y vamos a ver que aquí tiene su fortaleza de nieve, que es un pueblo, específicamente el pueblito se llama Lumilina, que es un castillo de nieve, que es el castillo de nieve más grande del mundo. Cuando entra en funcionamiento? Pues a finales de enero, eh, y con diferentes temáticas, ¿no? Vamos a ver que antes de que se descongele un tractor que derriba los caminos para que la gente pueda pasar, ¿no? Por la cantidad de frío que hace, es increíble. Vamos a ver, y dentro del castillo vamos a ver que eh, tiene, por ejemplo, un restaurante de hielo, una capilla de hielo y un hotel donde tú puedes dormir en cálidos sacos. O sea, te dan un saco así como de piel con el que te duermes y te acuestas sobre la cama de hielo.
Eso es lo interesante de este lugar, de estos fortalezas de nieve o castillo Lumilina. ¿Estamos de acuerdo? No sé si lo conocían, compañeros. No sé si habían escuchado hablar de él. Creo que sí, pero solamente así, Porque, muy ¿dónde? superficialmente. Correcto, sí, exactamente, Varela. ¿Dónde ha visto otro de estos? Que también se nombra mucho en la parte de Rusia, ¿verdad? Sí, Exacto. ahí hay como un festival o algo así, El Festival del donde Hielo. hacen ese tipo de cosas. Exacto, lo mismo que en China, ¿verdad? También hay uno. Donde hacen sus esculturas de Sí, nieve. Muy bien, correcto, sí, en efecto. Seguimos. La Cueva de los Dragones en Eslovenia. ¿Dónde se encuentra Eslovenia, compañeros? ¿En qué parte? En el mapa donde lo podemos encontrar. Compañeros, ¿dónde se encuentra Eslovenia? ¿En qué región geográfica se ubica? ¿Me pueden decir, por favor? es por el mar Mediterráneo, ¿no? No sé muy bien dónde, solo sé que está cerca de Italia. Perfecto, cerca de Italia, muy bien. Sí, está arriba de Italia, por ahí está. Muy bien, compañero. Vamos a ver que esta cueva data del siglo XVII y cómo se da a conocer. Bueno, justamente cuando descubrieron unos tritones en esta cueva que eran crías de dragón, ¿sale? Entonces, por eso se le llama la cueva de los dragones. Eh, Vamos a ver que esta cueva tiene un largo de 24 kilómetros, o sea, no crean que es un espacio pequeño, así chiquito, no, es un espacio muy, muy grande, compañeros, donde se ubica. Ujú. Y vamos a ver que hay un trenecito por dentro que recorre las grutas para hacerte el recorrido. Y aquí tenemos lo que son estalactitas, que hablamos de una estalactita, eh, y bueno, lo particular es la parte mitológica. Es como si yo en este momento les preguntara, a ver, compañeros, ¿qué me pueden decir de la criptozoología? ¿Qué es la criptozoología, compañeros? ¿Me pueden decir? Sí, es pues como el estudio de las bestias que son, por así decirlo, irreales, Mitología, por ejemplo. como ajá, bestias mitológicas, Animales extintos. ajá, criaturas extrañas, por así decirlo. Ok, ¿como cuáles conocen? Díganme al menos unos tres o dos ejemplos de esto, a ver, de la criptozoología. Pues hay muchos, muchos, pero por ejemplo, El lago Ness. aquí en México está el chupacabras, los Ajá, nahuales, todo ese tipo de cosas. correcto, muy bien. Esos son aquí en México y en el mundo, ¿cuáles conocen? El lago Ness. En el lago Ness, que ahí vive, Nessie, ¿verdad? Que es el monstruito ese que parece como dinosaurio. Ok, muy bien. Ese es el área que estudia este tipo de cuestiones. Igual lo de los dragones. ¿Estamos de acuerdo? Compañeros, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, muy bien. Ahora vamos a continuar con el pueblo pegado a la roca que se encuentra en Monsanto, Portugal. No vayan a confundir Monsanto, Portugal con la empresa Monsanto, ¿no? De los agroquímicos. Vale, vamos a ver que sus casas, o sea, aquí la peculiaridad es que parece que las casas están o van a ser aplastadas por las rocas, como si las rocas les hubieran caído encima. Ujú. Pero no, en sí las casas están construidas de toda la piedra que ha salido de aquí. Pues por eso coinciden con el paisaje y pareciera que la roca viene encima de las casas, pero no, no es así. Ujú.
Vamos a ver que sus formas son medievales, compañeros. Y todavía la gente se transporta en burro para cargar sus cosas. Podemos encontrar el típico mercado como era antes, ¿no? De intercambio, de trueque, en esta región de eh, Portugal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí. Muy bien. Vamos ahora con la ciudad de las estrellas en Moscú. Bueno, es toda una cuestión histórica Moscú por muchas causas, por muchísimas, ¿no? Es ciudad de las estrellas de Moscú, vamos a ver que bueno, está en Rusia y es un lugar donde se esconden las instalaciones secretas de la Fuerza Aérea Rusa, ¿sí? O también conocido como Base Militar 1. Ujú. Y aquí era donde pues se entrenaban a lo mejor de lo mejor en física, técnica y psicológicamente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es un lugar muy, muy importante, un lugar de tipo secreto, lo que es la parte de Moscú. Aquí obviamente no está, pero si habláramos de otros lugares, sí, de Rusia, ¿cuáles conocen, compañeros? A ver, díganme. Díganme al menos 3 que conozcan de Rusia. Compañeros, díganme al menos 3 que conozcan de Rusia. Bueno, 4 me pueden decir. 4 muy sencillos, compañeros. Muy sencillos. A ver, díganme cuáles conocen. Compañeros, ¿cuáles conocen? Díganme 4 lugares famosísimos de Moscú. Bueno, sí, de Rusia. La lugares famosos. Ajá, bueno, sí, donde haya atractivos turísticos. Recuerdo que había una, la Plaza Roja se llama, ¿no? Exactamente, la Plaza Roja, muy bien. ¿Cuál otro? Ese es uno. Mm, Ese es uno. ¿Cuál es más? ¿Cuáles otros? Tenemos la Plaza Roja de Moscú. No sé si han visto uno que parece como una iglesia que tiene como caramelos. ¿Sí lo han visto? Compañeros, ¿sí lo han visto eso que les estoy preguntando? sí, que es como de colores, o bueno, como roja, de Ah, colores. de colores y que pareciera como si fueran unos barquillos, como con el lado arriba así cuando se dejan caer, o como si fueran como unos caramelos, ¿no? Bueno, ese lugar se llama la Catedral de San Basilio. Ujú. La Plaza Roja es una cosa y la Catedral de San Basilio es otra. Ok, llevamos 2. ¿Qué otro? Hay un mausoleo de un personaje muy famoso ahí en Rusia. ¿De quién? ¿El mausoleo de quién? Compañeros. ¿El mausoleo de quién? De Lenin, Es ¿no? de Lenin, ¿no? Correcto, muy bien, de Lenin. En efecto, y falta uno. Un lugar muy emblemático que se puede distinguir de cualquier lugar del mundo. Y es el metro de Moscú. ¿Sí han visto alguna vez una foto del metro de Moscú? Compañeros, ¿sí han Sí, visto? creo que sí. Sí, ¿verdad? Es un verdadero museo el metro. El metro es un museo. O sea, tiene piezas de oro, figuras, esculturas y todo. Y es precioso, acabados en mármol. O sea, es de lo mejor que existe. Ujú. Muy bien. Ahora, tenemos aquí el observatorio más antiguo de Europa, que se llama Copenhague. Copenhague pues, es la ciudad de, eh,
Dinamarca, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver que es un lugar muy, muy famoso. ¿Por qué? Porque se construye en 1642, compañeros, como un planetario. Y muestra las dos teorías, muestra la teoría heliocéntrica de Galileo y la geocéntrica de Bragg. ¿Se acuerdan que eso lo enseñan, creo que en la primaria, de las teorías de geocéntrica y heliocéntrica? Si lo recuerdan. Bueno, pues de aquí nace esto justamente. Es un pasillo en espiral, el suelo es de puro ladrillo, ujú, y da 7 vueltas y media a una columna central. 7 vueltas y media. ¿Y por qué era así? Porque de esa manera uno podía transportar los instrumentos científicos más fácil, ya que si fueran unas escaleras normales como las conocemos. ¿Sí me explico? Compañeros, ¿sí me explico de eso que estoy hablándoles? Sí, profe. Perfecto, muy bien, gracias, compañeros. Seguimos. Vamos con la cueva de hielo de Dobšinka, en Eslovaquia. Hace rato hablamos de Eslovenia, ahora estamos con Eslovaquia, están juntos, ¿verdad? Ahora vamos a ver que está en el parque en Lovensky, se llama Slovensky el parque. eh, y bueno, vamos a ver que esta es una cueva de hielo, habitan únicamente murciélagos. Su temperatura más alta, o sea, es de 0.5 grados. 0.5 grados, la temperatura más alta, o sea, no llegamos ni al grado de temperatura, entonces por eso hace mucho frío. Vamos a ver que tiene más o menos 100 metros cúbicos de hielo, ujú, y es increíble su forma, ¿no? Las formas de hielo que lo cubren. Es muy, pues sí, muy interesante, muy llamativa sus formas, parecieran de ensueño estos lugares, ¿no? Se van dando cuenta cómo existen diferentes regiones de Europa que por poco y no mencionábamos, pero que hemos ido hablando de ellas, que las hemos ido mencionando. Y creo que a final de cuentas esto es lo más importante, compañeros. Conocer estas regiones europeas, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes como gente de comercio internacional tienen que tener muy, muy claro la cuestión geográfica. Por eso yo he hecho mucho énfasis en eso. ¿Se han dado cuenta? En los cursos que al menos yo les he dado, hemos hablado muchísimo de geografía. Y les pregunto, ¿dónde está esto? ¿Y dónde está esto? ¿Y aquí dónde está? ¿Y aquí? ¿Por qué? Porque ustedes deben ser geógrafos también, compañeros. La gente de comercio debe ser especialista en geografía. Deben de saber dónde están los puertos, vías de comunicación y demás. Es algo que la gente de comercio nos distingue, que sabemos de geografía, así como de historia, pero sobre todo geografía. ¿Por qué? Porque de esa manera es muy fácil plantear, ¿no?, las cosas. Rutas, por ejemplo, destinos turísticos, principales puertos, etcétera. Entonces, eso es una peculiaridad que ustedes y a mí nos debe de permanecer siempre, ¿no? Conocer estas partes de Europa. Se pueden dar también cuenta que ahora que hemos hablado de Europa, es un país mega cultural. Tiene muchísima historia, demasiados lugares arquitectónicos. Su gastronomía es muy amplia, muy vasta. Tiene una gran cantidad de historia, como les decía. Pero bueno, es muy grande su importancia. Ahora, vamos a ver otros lugares naturales, como Dettifoss en Islandia. Vean las cascadas que ahí llegan y hacen un, como un vapor. Pero lo curioso es que de un lado está sumamente verde y del otro lado está seco. Eso es lo interesante, que tenemos los contrastes entre lo árido y la región verde.
se ve muy bien. Es como cuando ustedes buscan, por ejemplo, los océanos. Se dan cuenta que cada océano tiene densidad distinta. Si ustedes buscan la unión del Atlántico con el Pacífico, van a ver que se ven de dos tonos, uno más fuerte y otro más claro, y no se mezcla el agua en el mar, compañero. No se mezcla el agua de uno con el otro, o sea, cada uno conserva sus propiedades. Es decir, si ustedes pensaban que el mar se veía como uno solo, y era uno solo, y era la misma agua, pues no, no es la misma agua, no se ve como uno solo, sus densidades son diferentes y sus colores son distintos. Obviamente influenciado por la densidad. Entonces, aunque sea agua, tiene sus separaciones, compañeros, si no está junta una con la otra, así como si fuera un charco de agua enorme y ya todo está igual, no, son aguas distintas. Seguimos. Los lagos de Prievidze, Croacia, vean qué bonito se ve, pareciera un paisaje como de Jurassic Park, ¿no? La parte de las montañas aquí atrás, las cascadas, y estos arbustos aquí a la par del agua son un efecto muy bonito el que se hace aquí. La calzada gigante de Irlanda. Por cierto, ahorita que estamos hablando de Irlanda, ¿qué me pueden decir ustedes de Irlanda? ¿Por qué es famoso Irlanda? ¿Cuál es su peculiaridad histórica de Irlanda, compañeros? Compañeros, ¿cuál es la peculiaridad histórica de Irlanda? ¿Qué es lo que los hace muy especiales? Por el día de San Patricio, San Patrick Day, ok, eso. ¿Qué nos puede decir de eso, Varela? Quiero decir Villaseñor. Varela, ¿qué nos puede decir? no sé muy bien bueno, de qué surge, ¿Pero qué es pero o de qué trata? sé que festejan es que no sé qué sea en realidad, pero sé que pues tienen como representación el color verde, los tréboles y la mitología de Irlanda, que son los duendes y todo eso. Eso es de lo que quería llegar muy bien. Porque es famoso por los duendes, los trolls, los gnomos, ¿verdad? Y por todas esas leyendas de que habitan en los bosques irlandeses. Exactamente, es a lo que yo quería llegar. Y sí, en efecto, St. Patrick's Day, pues de aquí proviene, el día del irlandés, St. Patrick's Day. Muy bien, compañero. La costa del Ópalo en Francia, vean sus tonos de agua, podrían casi perderse con el tono azul del cielo, ¿no? Entonces son unos tonos muy, muy bonitos. Además, el color de su arena es muy peculiar, es como rosa, no amarillenta como la de acá. Eso también podemos ver en las playas de un lugar y de otro. El color de su arena. ¿Por qué? Porque la arena son los sedimentos de los recursos que había ahí. Entonces, ¿estamos bien? ¿De acuerdo? Estos que están aquí, ¿para qué son? Para romper las olas. Para que el agua no llegue de golpe, sino se va estrellando aquí y de esa manera no se forman olas, ¿no? Para inundar lugares que estén más adentro, para que el mar no se apodere de ellos, ¿vale? Otro lugar muy, muy interesante son las Bardenas Reales de España. Observen, está en el medio árido, árido y costero, por la forma de sus materiales, por el color que tienen, y aquí vemos al mar de este lado. El mar baña lo que son las Bardenas Reales de España. ¿Se dan cuenta cómo están unidos lo que es una montaña al mar? Es interesante, ¿no? Seguimos entonces. El Parque Nacional Białowieża en Polonia. Polonia, como ustedes saben, es uno de los países de Europa más grandes. Sí, después de Rusia, perdón, está Polonia. Polonia ustedes lo pueden ver en el mapa, es enorme. Tiene muchas características de las cuales ya hablamos, pero entre ellas está esta parte de sus bosques. Son
territorios llenos de bosques, todo lo cual nos hace tener esa forma, ¿no? Y como pueden ver, este lugar es muy bonito, sus formas de sus árboles, así como curvos de abajo, les da una muy buena tonalidad. Se ven muy bien, ¿no? Además, como pega el sol, es un lugar muy iluminado, muy tranquilo, muy fresco, entonces es un parque muy importante. Aquí está, miren, la cueva de Potsjona, Eslovenia. ¿Cuál es lo particular de esta cueva? Más bien de esta casa, que es la casa, una parte está dentro de la cueva. Aquí está la cueva. ¿Qué son las cuevas? Son formaciones que tienen partes huecas en su interior. Eso es una cueva, compañeros. Justamente este castillo está en la parte interna y hace perfecta armonía con el ambiente. Ustedes lo ven y se ve bien, o sea, no sale de contraste, ¿no? Se ve como si fuera parte de la arquitectura. Entonces, bueno, justamente es el objetivo que se buscaba en los castillos, que tuvieran una armonía y que estuvieran en medio del bosque. Primero por la paz y tranquilidad que se respira. Segundo por la cuestión armónica con el paisaje y demás. ¿Vale? Entonces, bueno, con el Potsjonen es lo ven. El lugar es Matterhorn, Suiza. Suiza es pequeñito, pero también tiene sus lugares, ¿no? Sus lugares bonitos. Ustedes pueden ver el reflejo del agua. Se ve un tono azul especial. eh, y esas tonalidades como naranjas que se ven por ahí, es la puesta del sol. Entonces, el paisaje como tal es muy apreciativo. Muy, se ve muy bien, muy bonito. Además de que, pues, el lugar es muy tranquilo, rodeo de montañas. ¿Por qué? Porque está el sistema montañoso de los Alpes, ¿verdad? Que por cierto, ya vimos los Alpes, por donde corren, por donde pasan. Están los Pirineos ahí abajito. Entonces está rodeado, por un lado tiene sus Alpes y por el otro tiene los Pirineos, que están arriba de Italia, ¿verdad? Perdón, arriba de Francia. Bueno, entre Francia más bien y España están ahí los Pirineos que llegan a la parte norte de Italia. Ahí están los Pirineos. Ahora tenemos la Laurisilva de Madeira, Portugal. Literal son construcciones que las ramas de los árboles han hecho. O sea, el ser humano aquí no ha tenido mucho que ver. A lo mejor le da la forma o los orienta, pero esas ramas salen solas del árbol y así crecen. Entonces pareciera un gran puente que alguien hubiera construido. Y no, no es así. Son las raíces que se han ido envolviendo hacia arriba de esa forma. No sé qué les parece, como lo ven, se ve muy interesante, ¿no? Este lugar de Madeira. Madeira, sí, es un tipo bosquecito que se llama Laurisilva, ¿no? Dijimos, Laurisilva de Madeira. Ujú. De hecho, no sé si conozcan una región que está en Tenerife. ¿Dónde es Tenerife? En las Canarias, ¿verdad? De España. Ahí también tiene su Laurisilva. Es también un parque real que tienen ahí. eh, e igual así con ramas que se van formando de los árboles y así. Tenerife es un lugar muy bonito, aquí no lo puse, pero Tenerife también es un lugar hermoso arquitectónicamente hablando y naturalmente lo es más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Laurisilva es el tipo de lugar. Por eso hay un Laurisilva de Madeira y un Laurisilva de Tenerife. Tenerife. Ahora pasamos a este lugar de Noruega, ¿no? Que es el Nairofjord, ajá, de Noruega. Justamente esta postal es muy famosa, es un fiordo, que es en la costa occidental de Noruega, de la llamada provincia escandinava, perdón, península escandinava, de la cual ya hemos hablado. Son aguas del Mar del Norte, entonces si son aguas del Mar del Norte,
tienen que ser aguas muy, muy frías, ¿verdad? En 2005 se le da esa importancia a este lugar y es un paisaje típico y emblemático, ¿no? de la región europea. Pueden ver la punta de los montes cubierta de nieve por las temperaturas. Eso te dice mucho, ¿no? Las temperaturas que alcanzan. Si ves nieve cubriendo la copa del árbol, perdón, del monte, quiere decir que hace mucho frío. Son aguas muy, muy frías. Pues podemos hablar de otros lugares importantes, ¿no? De la iglesia de madera de Noruega, también de Braigen, que son casas de un color distinto, pero todas iguales, ¿no? Y así podemos estar en más lugares de Europa, pero no nos daría tiempo, ¿no? Porque son demasiados, son una cantidad inmensa de lugares y no nos daría tiempo revisar todos y cada uno de ellos. Sería imposible, compañeros. Sería absurdo querer hablar de todos, ¿no? Sería algo que carecería de lógica y que no podríamos lograr. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, compañeros, con eso que estamos mencionando? ¿Estamos claros de esto que estamos hablando? Sí, profe. Muy bien, compañeros. Creo que es parte final del curso, esto que hoy hablamos, esto que hoy mencionamos de las regiones turísticas. La cuestión gastronómica ya no hablamos, pero bueno, hay algunas clasificaciones ahí importantes, como por ejemplo en la cuestión gastronómica en los restaurantes, las estrellas Michelin, que son la cantidad de reconocimientos que tenga un lugar, ¿no? Por su gastronomía, por la calidad de sus ingredientes, la originalidad, la historia, etcétera. Entonces, de eso también podíamos haber hablado, de la cuestión gastronómica, de la cuestión cultural, por ejemplo, las principales aportaciones y obras que estos territorios europeos han dado a la sociedad, ¿no? El sinfín de esculturas, de poesía, de obras, cuadros que nos han brindado, ¿no? Que son verdaderos tesoros, verdaderas herencias que nos ha dejado eh, todo ese talento que existe en Europa. Es otro aspecto que también se puede abordar. La parte cultural, histórica, eh, las regiones naturales también, hablamos de eso, bueno, de lo que son el cine, en el cine, por ejemplo, el cine italiano es de lo mejor que tenemos, y demás, compañeros. Creo que son cosas que pueden ustedes revisar en cualquier momento y que les llamará mucho la atención. Si no hubiera otra cosa, compañeros, pues nos estamos viendo. Subo sus calificaciones al ratito. Ahí las consultan, cualquier cosa me dicen. Si no, pues nos estamos viendo entonces, compañeros. Ok, profe, pues buenos días. Buenos días y muchas gracias a todos ustedes, compañeros. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Gracias.